primero una referencia, porque la charla mía tiene que ver con conocer las características de la raza criollo limonero y ver cómo puede ser utilizado en la creación de un ganado tropical. Nuestros ancestros, nuestros ganaderos sabiamente han venido creando un ganado doble propósito. ¿Qué quiere decir eso? Con la base genética que teníamos en Venezuela, que en el gobierno de Juan Vicente Gómez, todo el rebaño nacional era criollo. Todo. Con esa base genética empezaron a meter cebú, las diferentes razas de cebú, y empezaron a meter básicamente Holstein y pardo suizo, para buscar una mezcla que produzca leche, que produzca carne y que tenga resistencia. Es lo que llamamos un ganado doble propósito. Y es lo que puede dar respuesta en el trópico. Sabiamente, ellos acertaron en lo que teníamos que hacer. Porque generalmente las razas puras, al menos que sean cebuinas o acebuadas, llamemos Brahma, llamemos Telón, Brasil, Luceral, o taurinas, hablemos de criollo, por sí solas no nos van a dar respuesta a la producción de leche que nosotros esperamos. Y por sí solas tienen algunas limitaciones, pero son las que resisten estos virus. En ese sentido, comenzamos con esta frase de Albert Einstein: en medio de cada dificultad reside la oportunidad. Sin crisis no hay crecimiento. Sin crisis no nos planteamos qué hacer. Cuando lo tenemos todo fácil, cuando se nos presenta un problema, es que nos vemos en dificultad. Creo que estamos en el mejor momento en el país para el desarrollo de la ganadería, porque nuestros productores han demostrado seguir adelante a pesar de todas las circunstancias adversas que han venido pasando. Todas. Todo está jugando para ellos, para la dificultad. Sin embargo, se han mantenido. Han estado allí, incluso en poblaciones como estas, que antes tenían vida por la industria petrolera, son las que le están dando respuesta a las economías locales de la costa oriental del lago. Entonces, ¿qué tenemos ahorita, muchachos? La mayoría de las fincas no llevan registro. Decirle que no vaya a bajarse. Que si no llevan registro, no saben lo que está pasando. Porque el ojo, los que entraron a la charla ayer de Raúl se darán cuenta que el ojo no nos dice muchas cosas, nos engaña. No todo lo que se ve bonito es tan bonito como es. A pesar de toda la genética muy buena de las mejores del mundo, de los mejores toros del mundo que han entrado a Venezuela, desde el año 1956 hasta hoy es el mismo promedio a nivel nacional. O sea, con toda la inseminación artificial, los trasplantes de embriones, la biotecnología, con todo, todavía no hemos superado el promedio de un litro de leche. Y lo más grave, los días vacíos son terribles en casi todos los promedios nacionales. Los más altos están en Santa Bárbara del Sur. Cuando yo les hablé que no debía de pasar de 90 días, tenemos promedios hasta de 300 días, casi un año vacío, promedio. Y la gente no se da cuenta porque no lleva registro. Entonces eso es grave. Y por eso vemos cómo necesitamos el crédito agropecuario, porque entonces las fincas tienen que vivir del endeudamiento. Tienen dinero pero no lo ven, porque hay una serie de valores que están castigando, que no los ven y los humanos. Lo ven las matemáticas, lo ven los programas, lo ven los análisis. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que yo voy a hablar? Ustedes han oído hablar del calentamiento global. Eso no es un mito. Eso está ocurriendo en el planeta. Está ocurriendo que se están derritiendo los polos.
Está ocurriendo que ha habido desplazamientos, ha habido acomodos de la ecología, del medio ambiente, ante toda la contaminación que nosotros los seres humanos le estamos lanzando al planeta. Porque ellos el esfínter anal, no es como el búfalo, es sumamente débil y ellas se pueden ahogar por el resto. Les entra agua y se ahogan, ellas lo saben. Imagínense y saben, sus genes saben que les puede generar problemas podales. Imagínense el desespero de calor de ese animal que busca un charco y altar, está buscando cómo bañar. Dice, igual me voy a morir, pero me estoy muriendo, no aguanto. ¿Okay? Menos va a pastorear. Es un potrero que no tiene sombra y busca el agua. ¿Cuáles son las condiciones actuales de Venezuela? En la cuenca del lago, vamos a hablar de Campo Largo, en el venado, para producir leche, carne y derivados de orégano. Eso me lo pueden decir ustedes mejor que yo. Ya saben el clima que tiene, ya saben lo que los hemotrópicos le hacen al ganado. Hay mucha mortalidad por hemotrópicos. Ya saben lo que está ocurriendo cuando hay verano, a pesar de que aquí llueve un poco más que otras zonas. Pero ya saben cómo se ponen los potreros cada vez con el calentamiento global. Los veranos son más impredecibles y más largos, o a veces las lluvias son más torrenciales que antes, que también nos genera otro tipo de problemas. Es decir, no tenemos control sobre el clima. Tenemos que ver cómo producimos, cómo el clima se nos va presentando. Aunado a los problemas que tiene el productor, que como la crisis económica afecta a todo, incluso el personal, por mucho que usted, el productor, dé unas instrucciones, o por mucho que el veterinario, el ingeniero de producción animal, el ingeniero agrónomo, los profesionales den unas instrucciones, cuando no estamos en la finca, los trabajadores hacen lo que les da la gana. Entonces a veces las cosas no se cumplen como nosotros las estamos ordenando. Esas son las condiciones que tenemos en la mayoría. Animales que no se preñan a tiempo y promedio de 5 litros de leche. Hay algunas excepciones, pero son muy marcadas. Y no hay fuerza para el alimento concentrado. Entonces no podemos suplementar. Y la mayoría no da minerales porque no dan los números. Esas son las condiciones. ¿Ok? ¿Cómo está constituido genéticamente nuestro rebaño nacional? Lo dije al principio. Una mezcla de cualquier cantidad de razas, en el desespero del productor por ir buscando respuestas. De hecho, hay algunos que se están pasando para búfalos porque dicen ya no puedo comer vacuno. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso no es esta charla ni en ese sentido. Pero así está constituido el rebaño genético nacional. Animales poco adaptados al medio ambiente tropical. Con todo, viene la quemadura de sol en lo blanco. ¿Por qué se queman así? Por todos los rayos solares que atrae el negro. Termina quemando fotodermatitis, se llama eso, la parte blanca. Lo que sufre un animal blanco con negro. ¿Okay? Mire este como está jadeando por la lengua afuera, porque así es que disipan ellos calor. Te está diciendo, me estoy ahogando. Eso es lo que está diciendo ese animal. Ahora, en estas condiciones que no podemos dominar, porque a veces más vale malo conocido que bueno por conocer, el productor sabiamente prefiere tener un trabajador que ya le conoce las mañas que botarlo y cambiarlo por otro, pues no sabe con lo que se va a encontrar. Y con este clima que no dominamos, necesitamos un bovino que sea capaz de producir a pastoreo porque no hay fuerza para suplementar. Que sea capaz de producir en estos ambientes, sobre todo en calor. Que sea capaz de producir consumiendo menor cantidad de forraje. Esto es muy importante. Porque se dice que un animal se come el 10% de su peso vivo en forraje fresco. Es decir, que si un animal pesa 400 kilos, necesita comerse 40 kilos diarios de pasto. Si tengo 100 vacas, multipliquen cuántos pastos necesito al día y vean eso en el verano que van a hacer. Que no es la misma cantidad de forraje que van a encontrar en los potreros. O de pasto o de pastura que van a encontrar en los potreros. Que sea resistente a enfermedades, la mayoría no le da para vacunar todo el plan sanitario que requieren los bovinos. He estado conversando con ustedes y sé que hay problemas ya de estomatitis porque no ponen la vacuna de estomatitis. ¿Por qué? Porque no pueden, no les da a poner todas las vacunas que un plan sanitario requiere.
Y entonces necesito un animal que cuando yo me dé la fuerza para poner una vacuna, me aguante la enfermedad. ¿Me están captando? Que se preñe así como estoy. Porque si yo no tengo un parto por animal año, mi negocio está siendo ineficiente. Los mexicanos dicen, a mí mi vaca me tiene que dar un ternero por año, un cuero por año. O me da el del hijo o me da el de ella. Porque si no me lo da, se va para cuchillo. Porque esos son los números, aquí no hay más que inventar. ¿Ok? Y si este animal sí existe, que no haya que importar. Porque sabemos los problemas que tenemos en el país. ¿Ok? Bueno, desde hace muchos años, ese animal existe. Ese animalito, un criollo limonero puro, tiene un toro. Ese animalito ya ha demostrado con trabajo científico que es capaz de producir con todos esos manejos y se preña todos los años, haya o no haya comida. Y entra una enfermedad y eso lo veis salir. No le veis garrapata, no le veis nada. Yo digo que es como el perro criollo. Ese perro que tenemos nosotros en la calle, que a nadie le gusta porque no tiene raza, ¿verdad? Resulta que es superior 1000 veces al pastor alemán, al poodle. Todas esas razas que metemos, no los vacunan en el mismo parvovirus, moquillo, anda a ver los perros en la calle. ¿Hay alguna razón para eso? ¿Cuál será? Ahí tiene varias hembras, un macho, puro en varios colores. Voy a entrar en el patrón racial. ¿Por qué viene? Yo no sé si ustedes lo sabían, pero los que no lo sabían lo van a saber ahorita. Y los que lo sabían lo van a refrescar. Antes de la llegada de Cristóbal Colón a América, todos los viajes de los conquistadores, aquí no existían las vacas, ¿sabían eso? Nunca, ese animal nunca fue de América. Aquí no existían los perros, no existían los gatos, no existían las cabras ni existían las ovejas. Esos animales los trajeron ellos por los viajes para acá. Como se llevaron unos animales de nosotros. El pavo es originario del norte de América, de México. Sin embargo, en México había un perro que lo tenían los aztecas. No se sabe cómo llegó ese perro, pero el único perro que tenía América lo tenían los aztecas. Y se le hizo el genoma y se ve que es perro, porque pensaban que era un cruce de zorro, no, es perro. ¿Cómo llegó ahí? No sabemos, pero lo tenía. Que lo llaman el Xóxoxcuintle. Un perro sin pelo, totalmente lampiño, feo, es uno de los más caros del mundo. ¿Ok? Entonces, en los viajes de Colón y todos los viajes, ellos traían ganado para alimentar la tripulación. El caballo tampoco existía en América. Cuando ellos fueron desembarcando, bajaban los animales, algunos los criaban y otros se escaparon y se empezaron a hacer salvajes. ¿Okay? La primera hacienda que hubo en Venezuela quedó en la isla de Margarita. Margarita era el mayor productor de ganado de Venezuela. Con un ganadero español de apellido Villalobos, que llegó a tener 300.000 cabezas de ganado en Margarita. Las segundas fincas empezaron en Coro. Y ahí empezó a expandirse la ganadería poco a poco. ¿De quién? No sabemos. Se bajaron en las carabelas y traían un ganado. Como vamos a hablar de vacuno, nomás que vamos a hablar del ganado. Ese ganado venía de la península ibérica, de España. Pero en España hay razas autóctonas, porque ahí sí había ganado. Por ejemplo, cuando hablamos de la lapa, del chigüire, es un animal, no es criollo, es autóctono, porque siempre lo ha habido aquí, desde la prehistoria. Siempre ha habido ese animal aquí. Es oriundo de aquí. Cuando un animal es introducido y se adapta, es lo que llamamos criollo. ¿Okay? Esos animales bajaron, pero se sabe que en los años 1300 las razas no existían. El concepto de raza viene mucho después, desde Inglaterra. Pero en esos años, como no existían las razas, nosotros no sabemos qué trajeron.
Lo que sí sabemos son los troncos filogenéticos, porque al criollo limonero, a los criollos colombianos ya se le ha hecho el ADN. Y déjeme decirle que el criollo limonero tiene genes de guayú, del ganado japonés. ¿Cómo llegó ese gen ahí? Bueno, en aquella época, antes de los años 1300, los árabes conquistaron España. Hubo la guerra de los moros contra los cristianos, los musulmanes contra los católicos. Y las tropas siempre llevaban ganado, porque es lo que alimenta el ejército. Ellos peleaban, se mataban los que se iban a matar y el ganado cogía una parte para allá, una parte para allá. Los árabes, cuando leemos la Biblia, sobre todo los judíos, manejaban ganado que atravesaron el desierto, desde Egipto hasta Canaán. O sea, son animales que llevaron leña en desierto. Esto estoy hablando de hipótesis, porque no tenemos cómo demostrarlo. Pero en la guerra, los musulmanes tuvieron también guerras previas con los asiáticos, con los mongoles. Y en esas guerras también había ganado y se supone que llegaron los genes guayú. Que el guayú no existía como raza, pero se conocen los ADN, se comparten y vienen. Es decir, ese ganado que trajeron los conquistadores a Venezuela, como a Colombia, como a Cuba, como a toda América, donde llegaron, a Santo Domingo, a Costa Rica, trae genes de carne y de carne tierna. ¿Okay? Y traía genes de leche. Porque el doctor Jesús Vizcaíno, que les va a dar clase más adelante, unos semestres más adelante, se puso a investigar las cartas españolas en varios puntos de Venezuela, de lo que te hablaba la historia en aquella época, cuando el Libertador y un poquito antes, y ha descubierto reportes de ganadería, de los pastos que habían y de lo que producían esos animales en esa época. Hablaban de arrobas de grasa, no hablaban de kilos de carne, y hablaban de arrobas de leche. Y de las pasturas que los animales comían aquí, que eran pastos autóctonos, no sé qué especie era. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que después que esos animales se quedaron aquí, los que trajeron los españoles, era lo único que había. Durante 500 años actuaron las leyes de Charles Darwin. Es decir, sobrevivieron los más altos. La naturaleza mató a los débiles y salvó a los fuertes. Y le empezó a introducir en sus genes, en sus cromosomas, genes que aguantan la garrapata de nosotros, el tábano de nosotros, las enfermedades de nosotros, el clima de nosotros, las dos estaciones lluviosa y seca de nosotros, y los animales, a partir de muchos años, van haciendo adaptación de las especies. El libro de Charles Darwin todavía tiene vigencia. Es decir, que las especies, cuando van más de 400 años, empiezan a crear genes de adaptación donde estén. Es decir, que si algunos de ustedes los llevan para el Polo Norte, no van a sobrevivir, no tienen los genes para aguantar vivir en el hielo. Mientras un esquimal para acá, a la media hora hay que sacarlo. No aguanta, su cuerpo no tiene genes para aguantar estos climas, estas temperaturas. Cuando ustedes ven en Discovery Supervivencia al Desnudo, y ustedes ven que agarran unos gringos que le ven el currículum, peleó a tal, tipos preparados, terminan llorando con los zancudos. Los matan los zancudos porque no aguantan. Nosotros aguantamos un poquito más la plaga, ellos no. ¿Ok? Entonces, después que todo ese ganado quedó en Venezuela, la naturaleza creó 3 razas distintas, no el hombre, la naturaleza. El criollo cajuno llanero, véanlo bien, era el ganado que se quedó en los llanos. Era el ganado de carne, que es cuadrado, tipo carne. Creó el amarillo quebrada arriba, aquí, quebrada arriba. Fue un criollo que se instauró en esta zona, donde están ustedes, en las montañas de Falcón y Lara. Altamente lechero. Y creó el criollo limonero, que se llama limonero porque el rebaño más grande estaba en el sector del Limón del estado Aragua, Maracay. El rebaño más grande lo tenía Juan Vicente Gómez. Luego unos científicos mexicanos constituyeron el centro de recría del Aral en el río Limón, en el municipio Mare, por eso lo llaman limonero, por las dos zonas. ¿Okay? Pero este también es tipo lechero, porque fue seleccionado a producción de leche desde Gómez hasta ahora como
fue seleccionado por los criadores. La gente que estaba más al norte de Venezuela siempre le gustó la leche. Pero los de los llanos, este animal era salvaje, lo salían a cazar. Vizcaíno presenta diapositivas cuando el Libertador estaba en la guerra del Libertador, los patriotas contra los realistas, como la gente de Boves y la gente de Páez, cuando salían a cazar animales para la tropa, había un sacerdote que los oraba porque menos de la mitad llegaban vivos. Porque estos animales eran bravos. Tanto así que ellos son dóciles porque el tigre nunca los pudo depredar. El tigre nuestro les tenía miedo. Entonces era el rey de la llanura. El gusera y el gir. El gir patea los baldes de leche. Y el gusera, cuando usted entra en una vaquera, no los deja de mirar. Porque ellos vienen de la India y ellos eran depredados por el tigre de Bengala. Y ellos tienen miedo de los genes. Dice, ellos no saben cómo, pero alguien me va a comer. Cosa que no ocurría con ellos, por ello ellos son más dóciles. Ni ocurre con el holten ni con el pardo, porque el Bos Taurus nunca fue depredado en el planeta. Porque los machos son muy territoriales. Cuidan al rebaño. Son capaces de matarse con quien sea. ¿Ves? Bueno, imagínense que viene el toro de Lidia, que es un torero. Sí. Este se extinguió. Ya no existe. Lo perdimos. Juan Vicente Gómez trajo una importación de Seúl. Luego vino León y luego vino Betancourt. Todo el ganado del llano se empezó a mezclar con Seúl y el Seúl lo absorbió. Ahorita ya es casi todo el melón. Pero ya no existe ni un ejemplar. En el país, pero en Colombia hay. No, que ellos... Ese es otro caso. Bueno. En Venezuela, En Venezuela no. Este que está aquí, véanlo bien, fue el que originó la raza carora. Los caroreños agarraron este animal y lo empezaron a cruzar con el pardo suizo. Y el carora es tan bueno, yo me atrevo a decir, no sé qué opina Raúl, que es este tipo, es tan bueno es por este animal, no por el pardo. Porque el pardo lo único que hizo fue ponerle débil las patas. Por eso sufren tanto de problemas polares. Porque el pardo tiene el problema de que, el pardo americano, tiene el problema de que las pezuñas son muy débiles. Porque ese es un animal hecho para estar estabulado. Es un animal para pastorear. Lamentablemente, por hacer el carora lo perdimos. No tuvimos la previsión. Si hubieran dejado un núcleo puro, el carora estuviera volando, porque lo fueran mezclando un poquito con amarillo que era de arriba. No pierden el patrón racial y esos animales estuvieran volando. Pero bueno, lo perdimos. Solo nos queda vivo esto. El problema es que quedan menos de 400 animales en peligro de extinción. Gracias a Dios. O sea, imagínense que nosotros perdamos los genes de 500 años de edad. Lo dejemos ir. Gracias a Dios, por un programa que hemos hecho un grupo de profesionales, logramos, porque los animales que quedan eran del Estado. Y yo no les quiero decir a ustedes, sin meterme en ese tema, cómo es el Estado cuando maneja un negocio. Ya venía palo abajo, logramos sacarle algunos ejemplares a los privados y ya no se va a extinguir. Y hay suficientes animales puros en privado que ya sabemos que esto va a parar. Pero si siguen malos en estado, iban a terminar en parrilla. Yo me llevé un grupo con Corpo Zulia cuando estaba varias carnes del presidente. Y cuando cambiaron el presidente del Corpo Zulia, la noche a la mañana se le perdieron 70. O sea, y sea gente que le empezó a meter Holting, que le empezó a meter Cimental, o sea, lo empiezan a absorber y estamos perdiendo el desembolso genético. Estas son vacas puras limoneras en el Lara, que es del estado, en ordeño mecánico. De aquí para adelante les voy a hablar de datos científicos. ¿Okay? Porque muchos de ustedes van a escuchar el criollo no sirve. Eso no sirve, pero cuando le pregunten, dame los registros, ¿en qué te basas para decir que no sirve? Si nadie tiene puro, ¿cómo saben que no sirve? En cambio ellos sí tienen los registros y nosotros los hemos estudiado, los hemos analizado
Y los hemos analizado desde Juan Vicente Gómez para acá, de donde hay registro. No les estamos hablando mentiras. Okay. Nosotros consideramos que constituye un recurso de inestimable valor, porque posee las cualidades de producción, fertilidad y precocidad. ¿Qué significa precocidad? Llegan rápido al primer servicio. No hay que esperar un poco de tiempo. Estos animalitos medio lo detectan y ya están saliendo en cero la cena. Tienes que cuidarte. Ya los toretes quieren preñar. Son precoces. Por una razón muy sencilla, están adaptados a la tierra. Además cuenta con la rusticidad, adaptación y resistencia que el tiempo le ha conferido. ¿Quién? La naturaleza. ¿Okay? Otorgándole niveles significativos de producción láctea, además de ser utilizado como ganado doble propósito. Constituye una alternativa viable para el mejoramiento de la ganadería doble propósito en Venezuela. Por tanto, representa uno de los recursos genéticos más importantes del país. Esto me lo reafirmó a mí el doctor Manuel Luque. El doctor Manuel Luque es el presidente ahorita de los ganaderos de España, médico veterinario PhD en genética molecular. Y ese muchacho joven fue el delegado de Roma de la FAO. Y él me dice que para él el reservorio genético más importante del planeta es este, que es el que puede salvar con el calentamiento global a la humanidad. Y yo les voy a ir demostrando por qué. Bueno, este gobierno lo considera un patrimonio nacional y es un ejemplo de la selección natural de varias generaciones. Y el hombre no intervino, fue la naturaleza quien actuó. Obviamente es un bostauro, no tiene nada de ese, nada de, pero tropical. Eso fue en Corposur. El gobierno no tiene para medicina, no tiene para vacunas, pero está manejando eso. Ahí no hay alimentos concentrados, no hay minerales, miren lo que sea. Miren la condición corporal. Y si ustedes ven los potreros, se ponen a llorar. Yo no sé qué comen esos animales, pero miren. Compárenlo con unos becerros peludos que ven por ahí. ¿Okay? Miren la forma, las cuñas lecheras de una hembra. Miren cómo es el arada. Había lluvia y miren lo que es maleza, no hay pasto. Lo que hay es cují en el ara. Lo otro, que como tiene 50 años en el aral siendo seleccionado para producción de leche, ya adquirieron la habilidad de que las hembras las pueden ordeñar con o sin becerro. No necesitan apoyo. O sea, fíjense todos los genes que ellos han acumulado. ¿Qué estudios científicos hay que corroboran algunas cosas? Yo les puedo pasar al correo los estudios científicos específicos. Este es un resumen. Que hay estudios que tienen alta capacidad de conversión de pastos de baja calidad, en productos como leche y carne, cosa que las otras razas del mundo no pueden. Esta raza hasta hace poco había seleccionado hacia la explotación láctea. Sin embargo, también hay pruebas que es excelente para la producción de carne. Ganan peso muy rápido y las carnes son sumamente tiernas. Yo estuve en México, en Veracruz, era las primeras láminas que iba a poner en el Congreso Internacional de Razas Criollas. Y los mexicanos se pasaron todo a criollo, porque ellos le venden la leche y la carne a los gringos. Y los gringos cuando ven un cebú, lo tiran para industria de una vez, no se lo comen. Dicen que ese animal es incomible, porque a ellos les gusta que el cuchillo se vaya solito en el cuerpo. Y además de un problema de raza, cosa que con nosotros no hay ese problema, no tenemos otro tipo de dentadura, otro tipo de paladar, que llegan muy viejos a la edad de matadero. Y el animal, mientras más viejo es, sea de la raza que sea, la carne se pone más dura. Lo que aumenta, hay menos colágeno y aumenta el tejido conectivo, aumenta el pellejo intermuscular. Y le dijeron, ¿ustedes quieren que les paguemos mejor si ustedes tienen el criollo? Los mexicanos no tenían criollo, pero ellos le compraron a Nicaragua todo el ganado criollo y formaron AMPROLEC, que es la Asociación Mexicana de Creadores de Romo Sinuano, que es un criollo de carne colombiano, y criollo lechero tropical, que así llaman el criollo de Nicaragua. Y eso es lo que ellos están produciendo. ¿Ven?
La producción, para que pregunte. En el lagar, que no hay pasto, Cují. que no hay alimento concentrado, miren el promedio. Y esto no es mentira, estos sí son números estudiados. Con lactancias de 297 días, 2.195 kilos. Si dividimos nos da 7 litros, punto 300 de promedio de producción de leche, 5 kilos. Dígame si ese es un animal que no da leche. ¿Ok? Allá no hay alimento. Posee potencial para carnes tiernas. Tiene alta potencialidad para su utilización en la elaboración de quesos. Con 4 litros de leche de una limonera pura, usted saca 1 kilo de queso. ¿Por qué? Porque su leche da un cuajo más firme, con mayores tiempos de coagulación, mayor rendimiento y mejor calidad, debido a la presencia de los alelos A y B, eso fue estudiado genéticamente en la leche, de la capa caseína y beta-lactoglobulina. Esto quiere decir, Génica, es quien más está produciendo el grupo Génica, que es leche campestre, mantequilla campestre, la vinícola de Alessandro. Ellos están trabajando más con criollos porque ellos piensan hacer una leche en polvo materna con el limonero, porque es igual a alergia. Esto significa que se le puede dar a los bebés sin alergia, una leche maternizada, es como la de cabra. Que la de cabra presenta esta característica. ¿Ven? Es portador del gen SLIC, de pelo corto, que les voy a hablar más adelante qué es eso, que es el boom del planeta ahorita, y se preña. Cuando hay más verano, es cuando más hay celo vivo. Es al revés. Cuando hay menos comida, para no extinguirse, la naturaleza dijo, me preño más. Estos son trabajos científicos, no son cuentos. No se ha hecho con limonero. Ustedes lo pueden hacer como futuros profesionales en las investigaciones. El bon significa blanco orejinero. Es un criollo colombiano de carne. Pero ¿de dónde vienen los criollos colombianos, ecuatorianos y bolivianos? Bolívar fue quien se los llevó. Bolívar en las batallas, cuando empezó a viajar hasta Perú, llevaba el ganado y fue dejando ganado ahí. Y con los años se fueron adaptando en unos colores, en unas capas, a la zona. En el blanco orejinegro, Martínez y colaboradores en el año 2005 y 2008 vieron que no les da brucelosis. No les da brucelosis. No les da. Hasta hoy, en el aral, no te puedo decir que esto sea así, pero jamás hemos encontrado una criolla pura positiva a brucelosis. Ni un toro. Hasta hoy. ¿Ven? Sin embargo, el doctor Sánchez y Moscán y Ocando en el 2008 nos informan que sí tienen trabajos donde el criollo es resistente a la brucelosis, pero no ha sido publicado. Por eso hablamos de comunicaciones personales. Además de brucelosis, hay reportes del criollo colombiano y en México de resistencia hemorrógica. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Todo lo que a ustedes los está afectando aquí, ahí hay genes que te libran de eso. Y microorganismos del tracto reproductivo, 0 aborto. Tripanotolerancia, estamos hablando de tripanosomiasis, en donde N-Dama y Baulé. ¿Quiénes son el N-Dama y Baulé? Las dos razas africanas que generaron el Cenepol. O sea que ya en Cenepol puede garantizarte que no le da tripanosomiasis. Con el Cenepol, que es un criollo que viene de las Islas Vírgenes, pero no partió de los españoles, sino de ganado africano que también es tropical. Con los años se adaptó. Y estos son los franceses que demostraron eso. Okay. ¿Qué razas han originado los criollos? El Cenepol, el Carora, el Lucerna en Centroamérica, el Velázquez también en Centroamérica, el JR, que todavía no es raza, pero fue una cuestión que llevó adelante Juan Pochesa, que ahora se paralizó. Miren los animales que él fue sacando, mestizando con Brahman y tal, criollo, miren lo que fue sacando. Y ahora el nuevo boom en Venezuela para el mundo, que es el criollo lechero doble propósito trópico. Que les voy a dar unos retazos.
Ahora yo les pregunto, ¿cómo podemos hacer nosotros para mejorar la temperatura en una finca? ¿Qué podemos hacer nosotros para luchar contra la naturaleza? Hay mecanismos. Nosotros podemos utilizar más sombra, sobre todo en las vaqueras, ¿okay? Artificiales o naturales. Artificiales es colocar techo. Pero yo cada vez veo menos bebederos y comederos en los potreros con techitos. Eso ha desaparecido. Sin embargo, hay que colocarlo. Porque el agua también se calienta con el sol. Y a mí me gusta verse un agua hirviendo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Poner ventiladores. Hay gente que lo hace en Santa Bárbara.